Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y ventas sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio de toma de utilidad ante posible alza de tasa Fed, que chocó con recorte de tasas del Banco Central Europeo. Hubo bastante indecisión en el día de ayer. Si bien el Banco Central Europeo generó algo de optimismo con ese recorte en tasa, hoy algunos titulares mencionaban que el mercado no estaba muy conforme con solo recortar tasas, sino que también quiere lo que es el estímulo, el quantitative easing, que también lo tiene en mente, pero no lo ha lanzado el Banco Central Europeo. Y acciones locales retrocedieron en línea con mercados internacionales. Fortaleza del dólar, continúa la correlación con el mercado internacional y continuó también, digamos, que el panorama de debilidad para lo que fueron los commodities. Datos económicos del día de ayer. Ayer hubo bastantes noticias. Estados Unidos creó 204.000 empleos privados en agosto, por debajo de los 223.000 esperados y 218.000 previos. Continúa la generación de empleo en los Estados Unidos, pero no con un ritmo tan fuerte como el mercado estaba esperando. Los inventarios de crudo en Estados Unidos para la semana pasada caen en 0.9 millones de barriles, gasolina bajan en 2.3 millones y destilados suben en 0.6 millones de barriles, lo cual deja de nuevo un panorama mixto y de indecisión para lo que es la cotización del precio del petróleo, que se mantiene cerca de los 94. ISM no manufacturero de Estados Unidos para agosto mejora de 58.7 a 59.6 por encima del 57.5 esperado. Es uno de los niveles más altos para el sector servicio desde el año 2008 y las peticiones iniciales de subsidios de empleo se mantienen estables cerca de los 300.000 con un leve ascenso a 302.000. Y el déficit de balanza comercial de Estados Unidos para julio baja de 41.500 a 40.500 millones, contribuyendo también a los datos de fortaleza del dólar, datos de que continúan mostrando crecimiento económico importante para los Estados Unidos. Eso ha hecho que la probabilidad de tasas igual se mantenga en 52% para abril de 2015. No tenemos todavía una noticia importante que genere la posibilidad de un ascenso ya casi más cercano de lo que el mercado está estipulando, así que no hay cambios en probabilidades y menos tras los datos de empleo que fueron publicados hace unos minutos y vienen generando algo de volatilidad en el mercado accionario. Así que por ahora digamos que los datos económicos de Estados Unidos continúan sin cambios significativos y el nivel de riesgo se mantiene 12-14, aunque ahí está empezando a aparecer algo de nerviosismo en el mercado. El mercado está un poco nervioso, posiblemente hoy tengamos mayor volatilidad también en el mercado. ¿Respondiendo a qué? Respondiendo a los datos de empleo que marcan una información nueva que no se esperaba, una generación muy débil de empleo en los Estados Unidos, así que no descarten que podamos tener algo de aumento en la volatilidad en el mercado hoy. En cuanto a acciones asiáticas, cerraron con indecisión, escasa volatilidad, toma de utilidad se mantiene en zona de resistencias, pese a que los datos de Japón fueron buenos. Índice de indicadores libres para julio mejora de 105.9 a 106.5, por debajo del 107.2% esperado, pero las reacciones del mercado en el día de ayer, después de lo que fueron del ADP de empleo y de los diferentes datos en Estados Unidos, pues también generaron algo de indecisión en lo que fueron los mercados asiáticos. Europa iniciando el día con algo de recuperación, con indecisión, recuperando pérdidas tras los datos de Estados Unidos. El mercado, pese al recorte de tasas del Banco Central Europeo, quiere presionar a lo que sería una inyección de capital, un famoso quantitative easing. Así que digamos que el mercado europeo está un poco débil pese al recorte de tasas. Ahora están diciendo que no es suficiente y están un poco escépticos. Así que digamos que Europa generando indecisión y leve descenso. Producción industrial de Alemania para julio crece 1,9% por encima del 0,5 esperado por el mercado y el PIB de la zona euro no varía en su revisión. Recordemos que cuando hay publicación de PIB en Estados Unidos, en zona euro, en mayoría de empresas importantes, de economías importantes, por lo general tenemos un anticipo del PIB, una revisión del PIB y por último tenemos un PIB final. En la revisión no se generan cambios. Colombia continúa con noticias. El Grupo Aval definirá precio de colocación de emisión en el exterior por libro de ofertas. ¿Se acuerdan? El book building como Bancolombia, un rango de precios como Avianca también, que generó ese mismo espacio. Es una emisión que se realizará únicamente para inversionistas en el mercado internacional. Tendremos también asamblea de accionistas el 30 de septiembre para accionistas del Grupo Aval y se propone un dividendo semestral de 27,96 pesos por acción. Esto es durante los 6 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a razón de pagos mensuales. Esto dividido 6, eso es como 4,
más o menos 4 algo pesos, 4,66 si no estoy mal. Y Ecopetrol es autorizada para emitir bonos hasta por 2.150 millones de dólares en el mercado internacional. Recuerden que la venta de Empresa Energía de Bogotá responde no tanto a decisiones estratégicas, sino a la clara necesidad de liquidez de la compañía, de recursos, así que también se han generado últimamente modificaciones al cupo de endeudamiento local, se autoriza el endeudamiento internacional, y a medida que la compañía continúa incrementando lo que es su nivel de endeudamiento, pues también aumenta su enterprise value, aumenta su nivel de riesgo, y esto generó posiblemente el freno también en el día de ayer para Ecopetrol ante la posibilidad del incremento de endeudamiento de la compañía. A las 7:30 tenemos tasa de desempleo de Estados Unidos, se mantiene en 6,1%, no mejora, y se crearon apenas 142.000 empleos. Esta generación de empleos fue inferior a los 230.000 empleos esperados. Esto debería restarle algo de fuerza al dólar en el día de ayer, que se mantiene con bastante volatilidad y se niega a ceder terreno, quiere todavía continuar con el sesgo alcista, se está negando frente al euro, pero es muy probable que termine cediendo un poco de terreno. Esto mitiga los temores sobre un rápido ascenso en la tasa del Banco de la Reserva Federal. Seguiría entonces para el mes de abril de 2015 un pequeño revés en agosto en la generación de empleo. Y tenemos a las 7 de la noche hoy IPC del mes de agosto. Las reacciones las tendremos el día lunes. Conoceremos las reacciones que pueda tener el mercado frente al IPC local. Y para la próxima semana se caracterizará por escasos fundamentales económicos, así que la volatilidad podría descender de forma considerable la próxima semana. Tuvimos una semana de hecho de poca volatilidad, de bastante indecisión, y podríamos continuar bajo ese panorama a menos que los datos de hoy generen una presión bajista significativa. Solo hasta el viernes tendríamos ventas al por menor y sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían registrar importante indecisión en la primera parte de la jornada entre los débiles datos de empleo de Estados Unidos. Aquí el punto clave es que van a decir: oigan, no, los datos fueron malos, entonces hemos descontado un crecimiento más fuerte, nos devolvemos. Ese es un escenario que pareciera ser el más probable después de la caída en el día de ayer. Recuerden que los vendedores alcanzaron a tomar algo de control, lo veremos en gráficas, y querrán presionar a la baja. Por eso el más probable puede ser ese descenso. Pueden decir: oigan, no, con ese descenso de empleo pues no nos van a modificar la tasa tan pronto, tenemos el estímulo del Banco Central Europeo y podemos tener un ascenso. Aunque, si bien son los dos posibles escenarios, las velas muestran algo más de presión a la baja, ya lo vamos a mirar en técnicos. Y mercado local podría mantener panorama de indecisión en línea con mercados internacionales. Recordemos que la correlación con estos mercados se mantiene, así que estaremos muy atentos a la correlación con los mercados internacionales. Veamos qué nos dicen las gráficas. El índice de Dow Jones continuó toda la semana, desde la semana pasada, y está en la zona de indecisión entre los 17 y 17.200. Recuerden que si ya rupturó los 17 hay posibilidad de nuevo descenso hacia 16.800, 16.600 como las siguientes zonas de soporte. Importante esos 17. Si se rompen a la baja podría continuar la presión bajista para estos activos. El IPSA retrocediendo también con fuerza, dejando resistencia en el 400, colocando un poco de freno en el avance hacia los 4.200. Si logra superar el 4.100, puede volver a presión alcista hacia los 4.200. Si se mantiene por debajo de los 4.100, puede volver a 4.050, 4.000 como niveles de soporte. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mismo escenario, rompiendo lo que eran los promedios móviles de 20 y 40 en gráficas intradía. Así que mientras esté sobre 17.130, puede descender de nuevo hacia la zona de los 16.900, 16.700. Y el dólar ayer cierra contra resistencia a los 35. Recuerden que si logra pasar los máximos de hoy, puede continuar su avance hacia 9.60, 9.70. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, aún puede volver a la zona de los 9.920, zona que aguanta en el día de ayer, pese a apertura por debajo de los 20. Si rompe los 20, sí podríamos tener una nueva presión bajista. 1920 sigue siendo el soporte de la tendencia alcista. Vamos a ver cómo reacciona el mercado en el día de hoy tras esos datos de empleo de los Estados Unidos. Y en cuanto al WTI, continúa en 96 con 93.50, está en la parte media de los 94 y justo está en esa zona, así que también se mantiene los 94, un 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No hay un panorama claro para el petróleo, sino algo de indecisión y lateralidad. El euro en este momento 1.29,54. Está en esta zona, después del fuerte descenso se quedó ahí, la tendencia sigue siendo bajista. Si bien los datos de empleo no fueron buenos, intentó subir a los 29.90, el mercado sigue presionando la baja, quiere continuar con la tendencia bajista, así que digamos que los fundamentales ya empiezan a apuntar a que debería tener algo de movimiento de corrección al alza al euro, pero el mercado no, digamos que
el mercado a veces se demora en cambiar, así que tengan cuidado. Digamos que posiblemente los vendedores sigan ahí presionando. Hay que buscar cuando ese detonante sea para la corrección, pero ya estamos por fuera. Incluso si viéramos velas diarias, estamos por fuera de la banda inferior de Bollinger, una banda bastante amplia en la zona de euforia, así que lo más probable es que tarde o temprano aparezcan compradores con fuerza, aunque el mercado se resista en estos instantes. Pasemos al índice Colcap. Fuerte vela en el día de ayer, envuelve la vela anterior. Esto nos genera una presión bajista importante, el 780 como la resistencia fuerte. Ahora, mientras esté por debajo de 780, hay escenario de corrección probable a 750 y 720. Después de vela, era lo que estábamos esperando en jornadas previas, estar atentos a cuando apareció una vela de presión de vendedores. Ya aparece en el día de ayer, nos deja el 780 como resistencia y genera mayor probabilidad de descenso a 750, 720 el movimiento de corrección. Ya miraremos el descenso, si hay cambio de tendencia o no, que sería confirmado por la ruptura del 720. Hay fuerte presencia de vendedores con la vela del día de ayer. Solo si hoy logra cerrar por encima del 780, la tendencia alcista se recuperaría. La vela del día de ayer pone en riesgo la tendencia alcista, así que el 780 será ahora el nivel de resistencia. Si no lo rompe, pronto la presión bajista es hasta 750, 720. Entonces aparecen velas de vendedores en el día de ayer. Bogotá no puede con el 72 ni con el 73, 100, 73. Ayer frena en el 73, si logra romper el 73 puede continuar, si no puede volver a 72 y si se rompe 72 puede volver hacia la zona de los 70, 500. Importante los 72 y 73 en el corto plazo para definir tendencia en medio de este lateral que continúa, de esa indecisión de las últimas semanas tras rally previo. Bolsa de Valores sí marcó precio en el día de ayer, logró aguantar los 24.6, mientras aguante ese precio puede volver a 25.6 y 26.40. Si pierde los 24.6 podría volver a 24 y solo rompiendo 24 podría cambiar de dirección. 24.6 como la zona de soporte. Ayer hubo movimientos en el mercado global colombiano con 390, cerca de 390 millones de pesos en la negociación de ETF a través del mercado global colombiano. Celsia, fuerte descenso en el día de ayer, rompiendo soporte del 6.500. Lo que es soporte ahora es resistencia, así que empiezan a aparecer velas de presión vendedora. Mientras esté por debajo de los 6.500 hay posibilidad de descenso a 6.200 y 6.000 en corrección. 6.500 la resistencia, parece fuerza vendedora con la vela del día de ayer. No fue con mucho volumen, pero igual, solo cerrando por encima del 6.500 anula la presión vendedora. Mientras estemos por debajo del 6.500 el escenario probable es de corrección para el mercado. Lo mismo para Cementos Argos, no mentiras, lo mismo no, sigue 11.700 contra 11.000 en panorama de indecisión, 50% de ascenso como de descenso, y que rompa alguno de esos dos niveles nos daría nueva dirección, nueva tendencia. Cemex Latam Holding también corrige y cierra por debajo de los 19. Vamos a colocar ahora el 19.200. 19.200 como la zona de resistencia, mientras esté por debajo de los 19.200 puede volver a buscar 17.800. Solo rompiendo 19.200 anularía la presión bajista. Contrario a todas las últimas jornadas, los últimos comités, ahora estamos hablando de la resistencia de corto plazo porque los vendedores han aparecido tras velas de jornada previa. Canacol continúa su movimiento de retroceso de Fibonacci, se acerca al 50.61, tiene los 10.200 y los 10.900 como las zonas de soporte para ver si aguanta o no la tendencia alcista. Acá estaremos atentos a estas zonas de soporte para Canacol, el 10.900 el más importante para este activo. Y petróleo por ahora 94 continúa débil, así que posiblemente continúe con la debilidad hacia esas zonas de soporte. Solo cuando tengamos un movimiento fuerte del petróleo podríamos cambiar de dirección. El movimiento del precio del petróleo podría estar asociado a la debilidad del dólar, así que verifiquen, pueden estar muy atentos al comportamiento del euro dólar y la correlación con el precio del petróleo. Es importante esa correlación para tenerla en cuenta, que está vigente por ahora. Con concreto no ha podido romper el 1520, recuerden que tras las caídas previas el 1520 ahora es la resistencia para volver a sesgo alcista, mientras esté por debajo aún puede volver a 1450. Están apareciendo algo de presión vendedora en algunos activos, hay que estar atentos a esa presión o a las resistencias de corto plazo. Corficol continúa sobre los 40, vamos a modificarlo, 40.500, era 40.400, se modifica a 40.500 el soporte. Mientras esté sobre ese nivel puede volver hacia 41.800. Si pierde los 40.400 la corrección puede ser hacia los 30.500 en primera instancia, 30.500 siguiente nivel de soporte. Vamos con Ecopetrol. Vendedores en el día de ayer con mucho volumen en la zona de resistencia del 3.420. Una de las resistencias más fuertes, la siguiente es 5.60,
que viene el promedio móvil de 200 y la línea de tendencia bajista de largo plazo. Aparecieron vendedores en el día de ayer, aumento en el endeudamiento probable, 3.350. Si rompe los 3.350 podría volver hacia la zona de 2.250, 2.200. 2.250, 2.200 la zona de soporte si rompe 3.350. Si logra cerrar por encima de 3.350 aún podría atacar hacia los 5.60. Fundamentales, posibilidad de incrementar endeudamiento, lo cual con los nuevos precios del petróleo pues podría volver a generar la presión bajista. Ya hubo un rally bastante fuerte, de hecho no acompañado con mucho volumen, ayer sí aparece volumen, así que si rompe 3.350 la presión puede volver a ser bajista tras llegar a resistencia del 3.420. Solo rompiendo 3.420 podría avanzar a 3.560. Aparecen vendedores también en Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá continúa bajo presión bajista hacia, mientras esté por debajo de los 1.680. Se esperaba un poco más de fuerza, pero mientras esté por debajo de los 680 puede descender a 600 y 550. 1600, 1550, las siguientes zonas de soporte mientras esté por debajo de los 680. Solo cerrando por encima de los 680 podríamos tener un comportamiento, podríamos tener otro comportamiento alcista. Aquí Alexander Mondragón nos tiene una información importante de Ecopetrol y es que Statoil Mises in Angola, básicamente otro fracaso de Ecopetrol, así que ayer aparecieron ya vendedores en Eco. Recuerden, si ese fundamental también le pega a 3.350 podría descender de nuevo a 3.250, 3.200. Este es el escenario más probable para el día de hoy tras vela de vendedores. Solo rompiendo 4.20 se anularía la presión. Volvamos acá, por debajo del 1.680 la presión puede ser a 605,50 como soportes. Construcciones El Cóndor. Vamos con 1650 como la zona de soporte, mientras esté por encima puede continuar a 740, si lo pierde puede corregir a 520 como escenario probable. 650 la zona de soporte para Construcciones El Cóndor en el día de hoy. Vamos con Enca, que ayer quería continuar con el rally, aunque aparecieron algo de vendedores ayer con el movimiento de rally. 1360 será la nueva zona de soporte, mientras esté por encima de los 1360 puede continuar con el movimiento alcista. 1360 para llegar a los 14, ayer llegó a los 14.3 donde aparecieron vendedores. Siguiente nivel de resistencia es 14.8. si los vendedores de ayer logran tomar control romperían 13.6 y podría haber corrección hacia 12.7, 12.6. Si se mantienen sobre el 13.6 aún puede continuar hacia el 14.8. ETB sigue en el lateral, ya deja el 5.80 como resistencia, el 5.50 como zona de soporte. Los volúmenes han incrementado comparado con jornadas previas. Solo rompiendo 5.80 puede avanzar a 600, 6.20 y 6.40. Si pierde los 5.80, perdón, los 5.50, la corrección puede ser un poco más profunda, 5.20. Ya estamos en zona de lateral, indecisión, 5.80 contra 5.50. La tendencia a mediano plazo sigue siendo alcista. Éxito. Logré recuperar algo de terreno en el día de ayer, no obstante, vamos a dejar, o teníamos el 32.800, 32.900 como resistencia al soporte previo. Si hoy logra cerrar por encima de los 32.900 hay posibilidad de avanzar a 33.800 y 39.100. De lo contrario, si no logra superar pronto los 32.800 existe probabilidad de corrección hacia 31.300. Vamos a abrir y aumentar las probabilidades de corrección para la jornada, básicamente por la afluencia de datos que se están generando. Y vamos con Grupo Argos. Ayer desciende, aparecen compradores en la zona de los 23.500, 23.400. Si rompe 23.500, la presión bajista podría aparecer hacia los 22.500 y 22. Mientras aguante los 22.500, aún puede volver hacia zona de 24.200, 24.800. Importante los 23.500 para el día de hoy en Grupo Argos. Grupo Val se espera entonces un book building, un dividendo con un yield o una tasa semestral de 2%, sigue siendo relativamente buena con pagos mensuales. Así que 1400 la zona de soporte, 1450 la resistencia. No hay información sobre el book building, cómo será. Vamos a dejar esos dos niveles. Hay más fundamental que técnico, lo cual puede hacer que los técnicos empiecen a perder relevancia en el corto plazo para Grupo Aval. Grupo Sura
43.500 va a ser el soporte para hoy. Si lo rompe la presión bajista podría llevarlo a 41.700 y ahí valoremos si se rompe o no tendencia alcista. De lo contrario, si logra aguantar el 43.500, aún puede avanzar hacia 45.200, 45.700. Hoy estamos dando un poco más de sesgo a la baja por si hay rupturas de los soportes, pero igual si no logran romperse los soportes quiere decir que el mercado aguantaría todo lo que estaría pasando en esta jornada con datos económicos de Estados Unidos de empleo importantes. Vamos con ISA. Son los 9.600 el soporte para hoy y los 9.800 la resistencia para hoy. Aparece también presión de vendedores, ya dejamos máximos y mínimos más bajos, así que si hay ruptura de los 9.600 puedo descender hacia 9.300 y 9.100 estaremos evaluando en caso de darse la caída. Solo rompiendo los 9.800 se anularía la presión bajista, mientras esté por debajo de los 9.800 la presión continúa siendo bajista. ISAGEN continúa en su zona de lateral de 2.970 contra 2.830, ayer se defiende en el 2.830, o posiblemente continúe en esa zona sin mayores cambios. Mineros, ayer se impulsa con fuerza, recordemos que pese a la correlación con el precio del petróleo el mercado está buscando que subir y por una correlación con el precio del oro, ahora en estos momentos $1.267 la onza, logra impulsarse después de ese volumen, así que 2.960 es el soporte, mientras esté sobre 2.960 existe posibilidad de 3.200, si pierdes los 2.960 volvería la presión bajista hacia los 2.700, movimientos simplemente de liquidez que fluye tras rally en previos activos buscando activos que estén en la parte baja, no sé si haya respaldo fundamental en este tipo de movimientos, pero 2.960 es ahora el soporte para mantener el 3.200 como escenario probable, es un comportamiento muy típico del mercado local. Preferencial aval 1400, 1450, vamos a dejar un poco de indecisión, vienen fundamentales de la colocación del ADR, viene pago de dividendos, la tendencia sigue siendo alcista, sino que el book building pues podría generar algo de indecisión en ese tipo de comportamientos. Por ahora continúa 1450 contra 1400, tenemos un 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Avianca Holding aguanta los 380, 880 en el día de ayer, estuvo negociando ligeramente por debajo, pero no se considera roto hasta que no cierre por debajo del nivel. Si logra aguantar los 3.880 hay posibilidad de avanzar a los 4.200, ya si rompe o cierra por debajo de los 3.880, podría volver a los 3.730, 3.740. Interesante hoy el soporte de los 3.880 para preferencial Avianca. Bancolombia, posibilidad de doble techo, pero pues para que se complete la figura habría que romper los 29.500. Esto nos dice lo siguiente, mientras esté por debajo de los 31.300 hay posibilidad de bajar hacia los 29.600, solo rompiendo 29.600 confirmaría un doble techo que generaría un cambio de tendencia a mediano plazo. De lo contrario, pues simplemente puede generar un lateral. Y solo rompiendo 31.300 podría avanzar de nuevo hacia los 31.800. Mientras esté por debajo de 31.300 la presión puede ser bajista en el corto plazo como el escenario más probable. Empiezan a aparecer vendedores en las gráficas, en las velas. Carvajal Empaques no marca precio desde el 27 de agosto y Cementos Argos en su lateral. Yo creo que vamos a ampliar ese rango de 11.500 a 10.500 para hacerlo más en línea con el comportamiento de la ordinaria. Preferencial de vivienda también se ha estabilizado 32.500 como resistencia contra los 30.000 de soporte. Hay indecisión también en estos activos. Continúa el comportamiento lateral en financieras. Si hay ruptura de los 30.000, tendremos algo de descenso adicional. Ruptura de los 32.500, nueva sesgo alcista y comportamiento lateral para preferencial de vivienda. Preferencial Grupo Argos, vamos a dejar el 23.800 como resistencia. Mientras esté por debajo de 23.800 existe la probabilidad de ruptura de los 23.200 y solo rompiendo 23.200 podría haber un descenso mayor hacia los 22.222. Empiezan a cambiar el sesgo de las gráficas a un sesgo mucho más bajista y preferencial Grupo Sura solo rompiendo los 42.800 el sesgo bajista aparecería. De lo contrario podría continuar hacia 44.500, 44.400. Vamos con Pacific Rubiales, que ayer aguanta los 38, aunque aparecen los vendedores que no logran pasar los 38.500, 38.600. Si logran pasar los 39.600, el sesgo alcista continuaría hacia los 42. De lo contrario, si no logra pasar ese nivel y por el contrario rompe el 38, que es el soporte por ahora,
podría descender a 36 y 34, 38 la zona de soporte importante para Pacific Rubiales en el corto plazo y 39.600 la resistencia. Terpel, ya hay preguntas sobre Terpel, pero por ahora no tenemos una tendencia clara, simplemente un comportamiento lateral entre 17.700 y 18.300 después del inicio eufórico del activo. Simplemente no hay fundamentales, faltaría algo más de información para hacerle seguimiento. Y Valorem no marca precio en el día de ayer, recuerden que si aguanta el 3.35 aún puede volver a la zona de 3.60, si pierde el 3.35 volvería posiblemente a la zona de 3.20, poca liquidez como siempre en el activo, así que en términos generales los vendedores están apareciendo. No descarten que exista un poco de lucha al inicio de jornada entre compradores y vendedores, pero pues deben estar atentos porque los vendedores están apareciendo en el mercado tanto internacional como local. Pasemos a las preguntas. ¿Cuál es la posibilidad de ISA se mantenga sobre los 9.800? Si el mercado se enfoca en que vamos con el estímulo monetario del Banco Central Europeo y con el dato de empleo, lo toman como algo bueno en Estados Unidos porque no nos subirían tan rápido la tasa de interés, hay posibilidad de lo contrario. Si empiezan a ver que el Dow Jones se empieza a cerrar por debajo de los 17, hay posibilidad de que el mercado esté pensando, bueno, de pronto nos emocionamos con el crecimiento, con este dato tal débil de empleo tendríamos espacio para corregir. Puede haber mucha indecisión en la primera parte de la jornada, así que hay que estar atentos a esos niveles de corto plazo como siempre. ¿Qué tan fuerte puede ser el impacto de la mejora de la economía de Estados Unidos en acciones como las petroleras en el mercado local? Recuerden que las petroleras están por ahora un poco más atadas al comportamiento del precio del petróleo, así que lo más interesante es si el petróleo logra recuperar terreno, si hay debilidad en el dólar, no tanto por la recuperación de Estados Unidos, porque igual el panorama de demanda no está tan sólido. Estados Unidos se ha vuelto también un importante productor de petróleo. De hecho ya no exportamos tanto petróleo hacia esa zona del mundo, hacia los Estados Unidos, así que digamos que lo más importante es la cotización del precio del petróleo por ahora. ¿Cuál es la resistencia de TVA a corto plazo? 5.80 resistencia y 5.50 la zona de soporte. ¿Cómo puede impactar autorización de la emisión de bonos Ecopetrol? Es un aumento del endeudamiento, nos sigue mostrando que hay necesidad de caja y fechas cercanas al pago de dividendos, lo cual pues no sería una buena señal para el mercado si empieza a tomar deuda para el pago de dividendos, la parte que tiene que pagarle al gobierno. Así que por ahora importante ese tema. El aumento del endeudamiento puede restarle, o en teoría debería restarle fuerza a la acción de Ecopetrol. Recordemos que dentro de los factores claves que está la calificación es que no se acerquen las reservas a 5 años y que su nivel de endeudamiento, el aumento del nivel de endeudamiento cada vez más pone en riesgo su calificación. ¿Qué se espera del IPC y cómo puede afectar al mercado local? Un aumento sustancial en el IPC, digamos que no se esperan grandes cambios, ya el Banco de la República ha hecho su tarea con el ascenso en tasas, pero si el IPC continúa subiendo de forma significativa, pues nos daría otro ascenso en tasa de interés y continuaría deteriorando el rally para lo que son financieras y cementeras que han empezado a entrar en un comportamiento lateral. En Canacol, a pesar de que la tendencia parece a la baja, en Canadá se dibuja en promedios móviles algo diferente. ¿Podríamos analizarlo? Canadá, donde lo pueden ver, si ustedes quieren, es esta página StockChart, cne.to. Ahí pueden ver a Canacol. Tenemos 50 y 200, vamos a colocar acá 40, voy a colocar bandas de Bollinger para el promedio móvil de 20, quedo con 20, 40, 200. Y no, por promedios móviles la tendencia continúa siendo bajista, no puedo pasar la zona de 200 ni de 40 y 20, solo pasando esta zona de promedio móvil de 200 periodos podríamos tener ese movimiento más alcista. Por ahora entonces la tendencia continúa siendo bajista también por promedios móviles en Canadá. ¿Qué estimula Prega a subir ayer en medio de bajo precio WTI? Básicamente la euforia de las acciones. Recuerden que cuando el mercado local ve los índices subiendo afuera, pues trata de subir absolutamente todos los activos. Así que es más o menos el sentimiento general del mercado. ¿Cuál fue la nueva noticia para Ecopetrol fundamental? La posibilidad de emisión de deuda en el mercado internacional. Cortos Pacific Rubiales alcanzan un nuevo máximo histórico. Insiders aparecieron vendiendo acciones el 26 de agosto y ayer. Recuerden que el aumento en cortos nos muestra la percepción de que la gente está apostando a la baja, pero también puede haber un short squeeze, que si los presionan al alza y ellos empiezan a generar pérdidas, pues en ese momento tendrán que salir a cerrar con compras y generar ese aumento. Por eso el 39.600 es ese nivel que los obligaría posiblemente a empezar a tener compras por parte de los cortos. No alcancé a escuchar el fundamental que afecta a Ecopetrol. Bueno, ya lo hablamos, el nivel de endeudamiento. ¿Qué pasó con Nutresa?
lo mismo, todo el mercado está muy correlacionado y correlacionado con el mercado internacional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ayer se generaron todas estas velas de descenso. Están apareciendo los vendedores en el mercado. Veníamos acostumbrados de varias semanas de tendencia alcista sin tanta presencia de vendedores y ya han empezado a aparecer. El comportamiento del Colcap muestra tendencia de todo el mercado, algunos activos en particular, sobre todo activos cíclicos, activos que pesan más sobre el comportamiento de la economía, y es el sentimiento general del mercado, pero no quiere decir que mueva todos los activos. ¿Qué opina de preferencial Semargos? El comportamiento lateral continúa siendo el más probable. Podemos analizar de nuevo PREC. Recuerden los en Pacific Rubiales, los 39.600 como la resistencia para poder tener un nuevo impulso alcista, el 38 como la zona de soporte, y si rompe 38 podríamos tener 36, 34 y presión bajista adicional de nuevo. Resistencia de Canacol, la resistencia de Canacol, si no la mencioné, la resistencia para anular la presión bajista, ¿cuál sería en Canacol? Si no la mencioné el día de hoy, serían los 11.900. Solo rompiendo 11.900 podría volver el sesgo alcista 11.900. Hay un fundamental de Enca que le esté subiendo. El aumento en la cotización del dólar. Recuerden que el dólar ayuda a este tipo de compañías y que los resultados en el segundo trimestre no son los mejores, pero continúan mejorando frente a periodos previos. La correlación con el dólar podría ser uno de los factores que esté moviendo a Enca. Concepto de puntos pivotes y un ejemplo de su uso en plataforma. Puntos pivotes, aquí están. Los puntos pivotes pueden sacar mensuales. Se usan con base en máximos y mínimos de unos cálculos que no me acuerdo en este instante. Pero la verdad pues no los usamos mucho. A veces funcionan, a veces no funcionan. Por ejemplo en esta zona funcionaron muy bien. En los siguientes los pasó muy rápido. La verdad prefiero mantenerme al margen del uso de puntos pivotes por ahora. ¿Qué se sabe de las multas para Cemex y Latam Holding? Hace mucho por lo que era manipulación de precios o más o menos un cartel de precios. No tengo información al respecto. Eso fue hace mucho tiempo y no se han vuelto a pronunciar sobre el particular. ¿Puede repetirme soportes y resistencias para Ecopetrol? Hoy, ya que son días bastante, parece ser que va a ser un día volátil. 3.350, ruptura de 3.350 podría dar espacio para los vendedores a Eco hacia 250, 200 y solo rompiendo el 3.420 podría avanzar hasta los 3.560 como escenario probable. ¿Cuál es el segundo fundamental de Ecopetrol? No tengo más por ahora. ¿Cuál es la tendencia para preferencial a Bianca Holding? Sigue dentro del lateral. Fundamental que dijo uno de los asistentes sobre Eco. Que lo que se asoció a exploración en África no encontró petróleo. No mencioné ni soporte ni resistencia de Nutresa. Sí lo hice, pero repitámoslo de nuevo. Vamos a ver. Hay bastante información afuera, bastante volatilidad. Me tiene con muchos datos en la cabeza. 28.600 la resistencia. Soportes 28, 27, 500. Las zonas de soporte para Nutresa. Empieza etapa bajista para el mercado local. Es probable, no está, falta la confirmación, pero ya hay una mayor fuerza de vendedores con las velas del día de ayer, así que hay mayor probabilidad de corrección. No necesariamente por ahora cambio de tendencia, pero sí hay algo de presión bajista. Solo cerrando por encima de resistencia se anularía. Muy buen día entonces para todos.